Mateo capítulo 15. Este es un momento en el ministerio del Señor en donde ha demostrado ya, no solamente por palabra, por un mensaje que él tenía, el mensaje antirreligioso, religioso en el mal sentido de la palabra, antifanático o legalista que tenían los fariseos, que imponían la ley de una forma exagerada. Jesucristo viene, como dijo al principio, no a contradecir la ley, sino a cumplirla, a mostrar que Dios, el propósito de Dios es tener una relación con el hombre. Saben, a mí me da tristeza cómo muchas veces algunas religiones presentan a Dios como algo inaccesible o como algo que a la gente no se le antoje. Como algo, eso será para los santos, para los beatos, para los que ya no tienen nada que hacer y van a entregarle su vida a Dios porque ya no tienen otra cosa que hacer. Yo voy a vivir la vida. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una vida abundante. Entonces, cuando Jesucristo viene a demostrar que Dios no es una serie de legalismos, sino más bien libertad. Y Él se acerca a nosotros como nosotros somos. No nos pide que seamos buenos, nos pide que seamos sinceros. Él es el que nos va a cambiar, Él nos va a transformar para quitar la maldad que hay en nosotros. Jesucristo había demostrado también su autenticidad por los milagros y las señales que había hecho. Los fariseos ya lo habían visto anteriormente y le habían pedido señal. Muéstranos señal. Después de que vieron que había hecho muchas señales y muchos prodigios, le vuelven a pedir señal y aquí le van a volver a pedir señal otra vez. Pero el Señor estaba en este momento tapando la boca de estos acusadores que venían a tratar de atraparlo con alguna enseñanza contraria a la ley de Dios para acusarlo. Quedaban ellos en ridículo. Ellos querían poner a Jesucristo en ridículo, pero eran ellos los que quedaban en ridículo. Y no podían de ninguna manera negar los milagros que estaban sucediendo y lo que mejor se les ocurrió, es decir, que era por Satanás que Jesucristo estaba haciendo los milagros que estaba haciendo, por el poder de Satanás. El Señor los reprende y les dice: todo pecado y blasfemia le va a ser perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, que era eso que estaban ellos haciendo, no les será perdonada jamás. Ellos habían cometido un pecado imperdonable. Dice el Señor que todo pecado y toda blasfemia va a ser perdonada, pero el a sabiendas declarar que algo es de Satanás cuando sabemos que es de Dios, es una blasfemia imperdonable. Ahora acá dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos fariseos tenían una serie de legalismos, de leyes que ellos habían añadido. Había una tradición que se la llamaba en ese entonces tradición oral, que no se escribió sino hasta 200 años después de Jesucristo. Antes de eso no estaba escrita, era solamente una tradición oral. Esta tradición oral existía desde el siglo V antes de Jesucristo. Tradiciones en donde empezaron los escribas y los intérpretes de la ley a añadirle, a tratar de ellos interpretar cómo se debería de cumplir la ley. Y para muchos de estos religiosos fariseos que vivían en una forma estricta, tratando de cumplir la ley, esa tradición oral era tan valiosa como la misma palabra. ¿Se imaginan ustedes? Era tan valiosa como la misma palabra. Y ellos tenían un reglamento para lavarse las manos. Ciertamente en el Antiguo Testamento Dios pone una serie de leyes higiénicas a su pueblo, de cómo vivir sanamente e higiénicamente, incluso de los alimentos que se podían comer y de los que no se podían comer. Pero estos señores habían exagerado diciendo que uno tenía que lavarse las manos en cierta manera. Es que ellos pensaban, de acuerdo a sus tradiciones también, la Biblia no dice eso, que cuando el hombre dormía, la persona dormía en la noche, era invadido por espíritus inmundos, por demonios.
que cuando se despertaba salían por los dedos. Imagínense nada más qué ridiculez. Entonces había que lavarse las manos, ¿verdad? Y no podía uno tocarse el cuerpo porque se podían volver a meter los espíritus, entonces tenía uno que lavarse las manos. Y tenían una tradición en donde tenía que lavarse escurriendo por el codo, pero ya la impureza salió, pero quedó en el codo, ¿verdad? Ahora salió de los dedos y quedó en el codo, de las manos y todo eso. Y después se lavaban los codos, las manos de los codos y chorreando por los dedos. Y ahora la impureza quedó solamente en la punta de los dedos y después se lavaban solamente los dedos. Era un ritual. Ahora, aquí no se trata de que los discípulos estaban de una forma antihigiénica comiendo, sino que no se lavaban ritualmente como estos señores decían que se tenía que hacer, si no estaba uno quebrantando la ley. Y más bien le están reclamando a él. ¿Por qué tú permites que tus discípulos hagan esto? Si tú eres el maestro, ellos son tus discípulos, ellos te van a obedecer a ti. Y no se están lavando las manos de acuerdo a la tradición de los ancianos. Fíjense que no mencionan aquí de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que está escrito. Porque todavía eso no estaba escrito. Era una tradición oral. ¿Por qué tus discípulos quebrantan esta tradición? Y el Señor les dice, ¿y por qué ustedes? Ni les responde esa pregunta. Le dice, ¿y ustedes por qué también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con su tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Fíjense nada más. El pecado por deshonrar al padre o a la madre era la muerte. Si el hijo insultaba a su padre o a su madre, el padre podía llevarlo delante de los testigos que lo habían visto, y ¿saben qué hacían con él? Lo sacaban fuera del campamento y lo apedreaban a muerte. La pena capital por deshonrar al padre o a la madre. Ese era el mandamiento que había. Dice, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos decían, es corbán. Corbán era una forma que ellos habían ideado, estos religiosos, de una ofrenda. Por ejemplo, si yo tenía algo que le iba a beneficiar a mi padre o a mi madre, yo podía decir, se lo estoy ofrendando a Dios, entonces ya no se lo tengo que dar a mi padre o a mi madre, pero en realidad podía quedarme con él. ¿Me entienden? O sea, era una situación en donde no te voy a dar a ti, a mi padre o a mi madre, que me estás pidiendo, no te voy a dar lo que necesitas, porque se lo voy a ofrecer a Dios. Tal vez mi padre necesita este reloj, yo se lo ofrendo a Dios, pero yo lo traigo puesto. Me quedo con él. Entonces, estaban invalidando el mandamiento de Dios, que era que los hijos, ¿cuándo tenían que honrar los hijos a los padres? ¿Hasta los 18 años? No, toda la vida. Toda la vida. No era una sujeción al padre en donde todo lo que diga el padre y la madre se iban a someter, porque también dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, una vez que empieza el matrimonio, empieza la nueva familia. Pero todavía el hijo tiene que honrar a su padre y tiene que ver por el bien de su padre cuando su padre envejezca. Entonces dice el Señor, ustedes han invalidado un mandamiento de Dios con la tradición. Con esto los deja el Señor en ridículo delante de toda la gente, como personas confiables para interpretar la ley. Qué tremenda cosa, ¿eh? Saben, por eso crucificaron al Señor, porque estos hombres lo odiaban tanto, porque eran expuestos, el Señor no les tenía miedo, los exponía delante de la gente. Y luego les dice aquí, hipócritas, hay una profecía que Isaías profetizó y es acerca de ustedes. ¡Qué tremendo! Y la profecía dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Wow! Les quedó el anillo al dedo, pero en vez de arrepentirse estos señores, se enfurecían. Y luego dice, fíjense nada más ustedes, cómo el Señor responde aquí, cómo reacciona. Llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. O sea, toda la gente que estaba ahí estaba escuchando. Yo me imagino a Jesucristo caminando, como habían visto a los discípulos restregando las espigas y comiéndoselas, pero sin lavarse las manos, y la gente siguiéndolo, escuchando todo lo que estaba pasando, y los religiosos ahí nada más escudriñándolo con una lupa para ver qué hacían, y de repente viene el reclamo, ¿por qué tus discípulos no hacen? Y el Señor les responde delante de toda la gente, y se quedan así, y luego dice el Señor, vengan todos, escuchen lo que voy a decir. Trae a la gente y les dice, el versículo 11, no
lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, el Señor, ¿saben?, había dado unas leyes de higiene en el Antiguo Testamento. Había cosas que no se podían comer porque se impurificaba uno. Pero el Señor dice: no es lo que entra en la boca, sino lo que sale. Y la gente se quedaba sin entender, porque estaba hablando en parábolas. Y la parábola, como hemos visto anteriormente, es una forma de enseñanza del Señor que para aquellos que no quieren aprender, se quedan sin entender. Pero para los que quieren aprender y entender, en el momento de presionar y tratar de entender la palabra, el Señor viene con la iluminación. Dice aquí: respondiendo Pedro, versículo 15, le dijo: explícanos esta parábola. O sea, vieron los discípulos que al dar esta palabra, los fariseos se ofendieron y se fueron. Se retiraron, ofendidos. No sabemos si entendieron la palabra del Señor o solamente porque él declaró: no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale. Pero en ese momento ahí no lo aprenden diciendo: has blasfemado, porque estás contradiciendo la ley de Dios del Antiguo Testamento, sino que se van enojados. Tal vez entendieron, tal vez no. Pero fíjense la explicación que da el Señor aquí. También es un poquito fuerte para la cultura judía. Y les dice: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, en el Evangelio de San Marcos dice: esto dijo el Señor haciendo puros todos los alimentos. Todavía es más fuerte lo que dice Marcos, porque la cultura judía tenía la ley que decía lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Pero más adelante vamos nosotros a ver en el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia, en el capítulo 10, cuando el Señor manda a Pedro a predicar el evangelio a un tal Cornelio, que era un gentil. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. Era un gentil que había estado orando a Dios y había estado dando limosnas al Señor, ¿verdad? Y sus ofrendas y sus oraciones habían sido escuchadas. Y el Señor se le aparece a Pedro con una manta con animales que no eran lícitos para comer en la ley judía, y con una voz del cielo que decía: mata y come. Y él dijo: no, Señor, porque yo nunca he comido ninguna cosa impura. Y una voz del cielo le dijo: lo que Dios limpió no llames tú impuro. Y se le apareció esa visión 3 veces, y Pedro entendió que tampoco era solamente que los judíos eran los puros y los gentiles los impuros. Vamos a ver más adelante un incidente acerca de esto, porque los judíos pensaban así, que ellos eran la raza escogida y eran puros, y todos los demás les llamaban perros. Pero no crean ustedes que perros en el sentido tan despectivo, sino perros por cuanto los perros se comen cualquier cosa, ¿verdad? Y tenían que ver con eso, con que nosotros somos puros porque nos abstenemos de tocar todo lo impuro y de comer todo lo impuro. Pero aquí el Señor dice: no es lo que contamina al hombre lo que entra en la boca, porque tu cuerpo de alguna manera lo digiere y tiene la capacidad de todas las toxinas de alguna manera metabolizarlas y echarlas fuera, cuando el cuerpo es sano. Pero lo que sí contamina al hombre, o sea, sí se contamina uno con lo que come un poco, pero en balance, lo que realmente nos contamina es lo que sale del corazón: los homicidios, los adulterios, las blasfemias, etcétera, todo lo que el Señor menciona aquí. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, ¿qué sucede aquí? Van a la región de Tiro y de Sidón, en donde hay una mujer cananea. Los cananeos fueron enemigos de Israel. Y esta mujer viene. Ahora imagínense ustedes, van los discípulos caminando, va el Señor caminando con sus discípulos rodeados, y esta mujer va gritando atrás, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Y el Señor ni siquiera, de una forma hasta parece un poquito grosera, el Señor ni siquiera voltea, no se da por eludido, sigue caminando y la mujer sigue gritando, y no se da por vencido la mujer, sigue gritando atrás de esta compañía de gente que va caminando. Ten misericordia de mí, mi hija está atormentada, por favor, hijo de David. Ahora, notemos que ella utiliza el título hijo de David, que ese título era para el Mesías. Ella está reconociendo, de alguna manera, que ese Jesús, ese hombre que va caminando ahí, es el Mesías. Y que tiene potestad sobre los demonios. Y le dice, ten misericordia de mi hija. Obviamente la hija debe estar en una forma terriblemente atormentada, que la madre viene y no se da por vencida a esta señora. Y el Señor responde, fíjense ustedes, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, parece bien grosero esto, ¿no? Aparentemente, porque el Señor va caminando y, ten misericordia de mí, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sigue caminando. Ahora, algunos comentaristas dicen, no nos imaginemos que el Señor de una forma arrogante y grosera, despectiva, le dijo eso a la mujer, sino el Señor era conocido por su carácter compasivo y caritativo. De cualquier manera, con todo y todo, le debe haber dicho, mira, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aunque se lo hubiera dicho de la manera más dulce y con música de fondo, la frase es fuerte y la mujer no se da por vencida, no dice, pero qué bárbaro, qué orgulloso. Si yo ya sabía que los judíos eran orgullosos, pero a ti se te pasó la mano. O sea, ¿qué hace la mujer? La mujer se postra delante de él y le dice, Señor, socórreme. Y la palabra postrar aquí, en griego significa postrada en adoración, bajando la cabeza al piso. Y le dice, Señor, socórreme. ¿Y qué hace el Señor? Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Todavía, lo fuerte. Los perrillos son los cachorros. En aquel entonces acostumbraban comer reclinados en una mesa. La gente no usaban cubiertos. Comían con pan y comían con las manos. Entonces, cuando la mano se llenaba de comida, se limpiaban con el pan y lo tiraban. Y estaban los cachorritos ahí de la casa, que eran perritos domésticos de adentro de la casa, no los perros que están afuera de la casa, sino los chiquitos que están adentro, y se comían las migajas. Ahora lo que dice el Señor, dice, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Por qué? Porque acaba de declarar, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, que era también el pensamiento de los discípulos al principio, de los apóstoles. Vamos a predicar el evangelio a los judíos nada más, y por eso es que el Señor tuvo que decirle a Pedro 3 veces, ¿verdad? No llames tú impuro lo que yo ya he limpiado. Pero fíjense, aquí vamos a ver que el Señor no está haciendo esto para manifestar la fe de esta mujer. No es porque la quiere humillar, no es porque el Señor quiere ser despectivo en este momento, sino es porque quiere exaltar a esta mujer. ¿Y saben cómo la ha exaltado? Hasta el día de hoy se menciona su nombre cada vez que pasamos por esta escritura. Y exaltando la fe de esta mujer. Y dice ella, sí, Señor, no está bien hacer eso, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo no necesito, Señor, que tú vengas a hacer la obra aquí. Con lo que se te cae, con el desperdicio de tu poder, tú puedes sanar. Y el Señor le dice, grande es tu fe. Es como este centurión que también había enviado a uno de sus siervos a decir, Señor, ven por favor, mi criado está enfermo. Y él dijo, voy a ir y te voy a sanar. No, es que yo no soy digno de que entres a mi casa. Por lo cual, dice este centurión, tampoco me tomé por digno de salir a ti. O sea, los judíos se distanciaban mucho de la gente, haciéndose sentir ellos como ellos son el pueblo escogido de Dios, todos los demás son perros. Pero aquí este centurión no dice, bueno, Señor, yo soy un centurión romano, yo soy un hombre de autoridad y por favor ven. Sino él se rebaja delante del Señor y le dice, yo no soy digno de que entres delante de mi techo, ni siquiera soy digno de yo salir a decirte esto. Dice, no es necesario que vengas, Señor.
Di la palabra y mi siervo va a sanar. Y el Señor dice, no he encontrado fe, ni siquiera así en Israel. O sea, no tienes que venir a poner las manos y hacer todo un ritual, solamente di la palabra, porque tú tienes autoridad y lo vas a hacer. Y esta mujer tiene la fe de decir, con lo que sobre de tus milagros, con lo que cae de la mesa, mi hija va a sanar. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dice entonces 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que las multitudes se maravillaban, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aquí estamos en la cúspide del ministerio de Jesucristo. Toda la gente está impresionada viendo lo que está haciendo el Señor. Estamos cerca de un año de que el Señor va a ir a la cruz. Y dice en este momento que Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Fíjense el cuidado del Señor, qué tremendo, ¿eh? Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Estaban en el desierto. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Fíjense, aquí algunos dicen que es el mismo acontecimiento anterior, pero obviamente no es el mismo acontecimiento. Vamos a ver en el siguiente capítulo que el Señor menciona estos 2 acontecimientos como acontecimientos separados. El Señor hace otro milagro. Los panes y los peces era un alimento común, de la gente común, que traían con ellos. ¿Y por qué lo traían normalmente? Porque como el judío era muy estricto en cuanto a la comida que comía, si llegaban a una ciudad que no era de ellos, como estaban allí en Tiro y en Sidón, ¿verdad? Entonces no tenían confianza de comprar la comida que pudieran comprar ahí, porque no saben ellos qué proceso tuvieron, si realmente está limpia o no está limpia. Entonces preferían tomar eso, pero en ese momento no había mucha comida. Había pocos panes y peces y el Señor los multiplica. Ahora, en el primer acontecimiento dice que había 5,000 hombres, sin contar mujeres o niños. Calculamos unos 15,000 personas más o menos. Y el Señor había multiplicado y dice que recogieron 12 cestas de lo que sobró. La palabra cestas que se utiliza para el primer acontecimiento es una cesta pequeña como de mimbre. Pero acá dice que recogieron 7. Y la palabra que se utiliza acá son costales, o sea, realmente 7 costales de lo que había sobrado, muchísima cantidad de pan. El pan lo partían antes de comerlo. Entonces el Señor partió el pan y los peces estaban ahí y empezó a dar a los discípulos y no se agotaba lo que les estaba dando, ¿verdad? Hasta que todo el mundo tuvo de más y les sobró y recogieron. Qué interesante que el Señor recoge lo que sobra para que nada se desperdicie, ¿no? Ahora acá, Mateo 16, versículo 1, dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís bien, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Estos señores acaban de ver los milagros tremendos que el Señor estaba haciendo, y todavía llegan y dicen, muéstranos una señal del cielo, Señor. En otro evangelio le dicen, nuestros padres comieron maná. ¿Tú qué señal nos muestras? O sea, como que estaban allí por la comida que el Señor les estaba dando. Muéstranos otra señal, a ver qué nos puedes dar. Y de cualquier manera el Señor les dice, ustedes son capaces de distinguir los tiempos. Cuando ven el cielo, saben distinguir si va a llover, si no va a llover, si el tiempo va a estar bueno o si va a estar malo. Dice, hipócritas, porque saben distinguir los tiempos,
del clima, pero no saben distinguir los tiempos de Dios. Ahora, esto de hipócritas, ¿por qué los reprende como hipócritas? Porque ellos sí podrían distinguir, sí sabían. Saben, es impresionante cuando vienen los sabios de Oriente a adorar al niño cuando había nacido. Cuando Herodes se da cuenta que había sido burlado, manda a traer a estos escribas intérpretes de la ley y les dice: ¿en dónde tiene que haber nacido el Mesías? En Belén. Sabían todo, lo entendían todo perfectamente bien, pero en este momento no querían recibir a Cristo porque no venía como ellos lo querían. Ellos querían a otro hipócrita, ellos querían a otro legalista, que los solicitara, que les diera palmaditas en la espalda y decir: jóvenes, aquí tenemos un buen negocio, porque ellos habían hecho un negocio de la religión. Qué terrible. Pero cuando Jesucristo viene a manifestar la verdad, entonces por eso les dice hipócritas, porque ustedes bien saben distinguir y decir lo que va a pasar, pero acá los tiempos y las señales no. Por eso dice: no les va a ser dada señal sino la del profeta Jonás. Y esto ya lo había dicho también en el capítulo 12, cuando nos les dice: les va a ser dada solamente la señal del profeta Jonás, así como el profeta Jonás estuvo en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches, en el vientre del pez va a estar el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Esa era la señal. ¿Querían una señal? La señal la tuvieron, no la quisieron entender, no la quisieron recibir. Ellos supieron que Jesucristo había resucitado, pero ellos mismos le dijeron a los soldados, los sobornaron y les dijeron: ustedes digan que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Así que no escucharon la señal. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, aquí la levadura es utilizada como una doctrina negativa. ¿Cuál es la doctrina de los fariseos y de los saduceos? ¿Por qué el Señor les está diciendo que se guarden de la doctrina de los fariseos y de los saduceos? Porque ellos decían y no hacían. Porque ellos predicaban pero no obraban. Entonces les está diciendo: cuídense de no obrar hipócritamente. El Señor les había dicho anteriormente: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, de ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. Y la gente se ve asombrado con esto, porque los fariseos aparentaban cumplir la ley, vivían para eso. Era gente tan estricta que se sometían justamente a la tradición oral que tenían, más aparte a la ley. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Estaban cumpliéndolo por fuera para recibir el aplauso de los hombres solamente. Y en realidad vivían esclavos a una ley que no les beneficiaba para nada. Qué triste es ver personas que son muy rigurosas en su manera de ser y andan bajo unas tradiciones tremendas, viendo por ejemplo lo que vimos aquí de lavarse las manos y de todo esto, de lo que puede comer uno y lo que no puede comer. Aquí el Señor dice: cuídense de esa levadura, porque hay mucha gente que guardan muchas tradiciones y legalismos dentro de sus iglesias, de la religión que sea, y creen que con eso van a estar agradando a Dios. Que si no te vistes de tal o cual manera no puedes ser ungido, no puedes predicar. Si no muestras algo exterior que no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios, no puedes obrar dentro del ministerio. El Señor está pidiendo solamente un corazón puro para nosotros, fuera de estos legalismos humanos que no nos ayudan absolutamente para nada, solamente para hacernos más arrogantes y pensar que estamos cumpliendo con algo que no estamos cumpliendo. Entonces, tenemos que cuidarnos de tener este tipo de hipocresía en nuestra vida, pensando que por los legalismos que nosotros podamos tener u obedecer, vamos a estar cumpliendo el mandamiento de Dios. Y lo más terrible es cuando no solamente vivimos en un legalismo así, sino que lo enseñamos y lo demandamos de otros también. Esto ya es terrible.
¿Y saben qué sucede con esto? Que el hombre hace a Dios a su imagen y semejanza. Y llega a decir, si a mí no me gusta que la persona se vista así, a Dios tampoco le gusta. Si a mí no me gusta este tipo de música, a Dios tampoco le gusta. Y empiezan a hacer a su Dios a su imagen y semejanza. Pero Dios no es así. Dios sí quiere que vivamos unas vidas rectas, pero es de acuerdo a su palabra y no a mis legalismos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, aquí está Jesucristo en Cesarea de Filipo, y de repente está junto con sus discípulos nada más. Oigan, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y ellos espontáneamente empiezan a decir, bueno, algunos dicen que eres Elías, por ahí respondió otro, otros dicen que eres Juan el Bautista, y otro más respondió por ahí. Bueno, no están seguros, algunos de los profetas, Jeremías creo, o no sé. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Pedro inmediatamente, en forma espontánea, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, dichoso eres Pedro, porque esto no te lo dijo nadie. El decir no te lo reveló carne ni sangre quiere decir no te lo reveló ningún humano. No te lo dijo nadie. No lo escuchaste de nadie. No lo dedujiste por tu brillante intelecto, sino que directamente mi Padre que está en los cielos te lo reveló. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué declaración para Pedro! Pedro, ni cuenta te diste, ni supiste cómo. El Padre que está en los cielos te reveló algo directamente a ti y te mostró que ciertamente yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice aquí, y yo también te digo, versículo 18, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora aquí tenemos una situación que se ha dado a unas interpretaciones muy diferentes por muchas personas y que ha causado realmente confusión. Por ejemplo, de esta escritura que estamos leyendo aquí, la doctrina católica toma que Pedro es sobre quien la iglesia está fundada, porque le dice, tú eres Pedro, que en griego es tú eres Petros, eres Pedro. Pedro significa piedra. Y sobre esta Petra, que es una peña, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces dicen, bueno, aquí el Señor está declarando que Pedro es el primer papa, o sea, sobre Pedro está edificada la iglesia. Lo curioso con esto es que nadie en la época de Pedro respetaba a Pedro más que a ningún otro. De hecho, el que quedó como líder de la iglesia de Jerusalén fue Jacobo, el medio hermano del Señor. Y el apóstol Pedro en una ocasión reprendió a Pedro públicamente porque después de haber empezado Pedro a predicarle a los gentiles, después como que se apartaba de ellos y no quería juntarse con ellos para estar complaciendo a los judíos, y Pablo lo reprende públicamente y le dice, lo que tú estás haciendo es de condenar. Y no vemos que Pedro tuviese ninguna distinción, salvo que el Señor lo empezó a utilizar a él al principio para predicar los primeros mensajes de evangelismo. Obviamente la iglesia el Señor no la va a fundar sobre un hombre, ¿me entienden ustedes? Ahora la palabra que dice aquí, tú eres Pedro, habla de una piedra, no es la misma que dice sobre esta roca. La palabra roca es una peña o una montaña de piedra, es algo totalmente diferente. ¿A qué se referirá aquí el Señor? Les voy a dar dos interpretaciones que hay. La primera es que sobre la declaración de Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esto voy a edificar mi iglesia. Sobre todo aquel que declare, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos aquellos que van a declarar esto van a ser piedras, como dice Pedro también en su carta. Dice, edificados nosotros sobre él, piedra viva. Nosotros también como piedras chiquitas vivas, edificados sobre él. La otra interpretación es tomada justamente de esta escritura que estoy diciendo de Primera de Pedro, que la piedra principal es Cristo y sobre él está edificada la iglesia. De cualquier manera, estamos edificados, ciertamente como dice la palabra en Primera de Pedro, estamos edificados sobre Cristo.
y estamos edificados a raíz de la declaración que nosotros hemos dicho, porque dice la Biblia, en el corazón se cree para justicia, pero en la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando confesamos, sí, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, en ese momento hemos declarado con fe que nuestra declaración ha sido tomada ahí. Ahora, el otro punto aquí, de aquí donde dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todos los cuentos que sabemos que Pedro trae un llavero ahí, no es tanto así, ¿verdad? Que él está a las puertas del cielo recibiendo a la gente y con una lista muy grande. Esto no sucede, pero lo toman de aquí. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el capítulo 18, que vamos a ver más adelante, el Señor le da esta potestad a toda la iglesia. A ustedes les voy a dar las llaves de los cielos, y todo lo que ataren en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desataren en la tierra será desatado en los cielos. Y todavía en Juan dice, y a los que le retuvieren los pecados les serán retenidos, y a los que les perdonen los pecados les serán perdonados, dice en el Evangelio de Juan. Es algo más fuerte. Pero les voy a decir una cosa, aquí no se trata de que el Señor les está dando la potestad a sus discípulos de que ellos hagan lo que ellos quieren y allá Dios tiene que hacer. Ay, ya ató Pedro, hay que atar acá en el reino de los cielos. Desató Pedro, hay que desatar. O la iglesia ató, hay que atar. Mira, no le perdonaron los pecados a aquel, bueno, ni modo. ¿Ustedes creen que Dios se va a someter a nosotros? ¿Ustedes creen que yo voy a hacer y Dios solamente va a estar viendo a ver qué hago para Él obrar allá? En realidad, el tiempo, los verbos en griego son más complicados que en español. Bueno, el inglés, ustedes saben que los verbos del inglés son más limitados que los de español. El castellano tiene más conjugaciones de tiempos que el inglés. Y asimismo, el griego tiene más conjugaciones de tiempos que el castellano. Y lo que realmente dice aquí es, todo lo que atares en la tierra ya ha sido atado en el cielo. Empezó allá y tú estás obrando acá. Todo lo que desatares aquí, allá empezó. ¿Saben cuando el Señor le dijo a Pedro, esto no te lo declaró ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos? No cambió de tema ahí para decirle tú eres Pedro y todo lo que desatares. Está hablando del mismo tema. Así como esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te hizo ver esto, también de la misma manera la iglesia y tú, Pedro, también van a poder ser guiados para atar y desatar, hacer y deshacer de acuerdo con la guianza de nuestro Padre Celestial. ¿Saben? A nosotros el Señor como iglesia nos ha dado la potestad de hacer la obra de Dios. Pero sabemos bien todos nosotros que no podemos obrar nada si no estamos ordenados por nuestro Padre Celestial. Cristo, siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre, dándonos a nosotros un ejemplo que nosotros también venimos a hacer la voluntad del Padre, sometiéndonos al mandato de Dios. Pero esto es muy hermoso, ¿verdad? Porque entonces nosotros sabemos que qué tremendo, el Señor nos está guiando. Cuando nosotros nos juntamos para orar, vamos a hacer una obra de evangelismo en algún lado y decimos, Señor, ayúdanos, abre tú las puertas que tú quieras abrir y ponnos en el lugar adecuado y danos las palabras que decir. Ya vamos con el certificado ganado de que vamos a hacer la voluntad de Dios, porque hemos orado, nos hemos dispuesto delante de Dios y nos presentamos como unos instrumentos útiles en las manos de Dios y Dios hace la obra. No tenemos nosotros que pensar mucho, y de hecho cuando lo hemos hecho, ustedes que lo hayan hecho en el pasado se dan cuenta que Dios en ese momento como que nos toma y de repente estamos diciendo cosas que ni siquiera sabíamos que sabíamos, ¿verdad? Y luego dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Imagínense, ya una vez que ellos saben que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en ese momento les empieza a decir, bueno, ya que saben que yo soy el Cristo, que soy el Mesías, no es el momento como ellos pensaban, bueno, entonces vamos a acción, vamos a tomar manos a la obra, vamos a tomar el imperio romano, vamos a derrocarlo, nosotros te ayudamos, vamos a la lucha. Porque eso ellos pensaban que iba a ser el Mesías. No se imaginaban, aunque el Señor les había dicho que tenía que morir, no se lo imaginaban y no lo entendían así. Y aquí les está diciendo, ya que ustedes saben que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, les estoy diciendo ahora que yo tengo que padecer y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero ellos no lo entendieron. De hecho, dice aquí que Pedro, tomándolo aparte, entonces comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás,
me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Wow! ¿Saben? Yo me imagino a Pedro oyendo que el Señor está diciendo, bueno, ahora que ya saben ustedes que yo soy el Cristo, debo decirles que pues tengo que ir a Jerusalén y tengo que padecer y tengo que morir. Y Pedro, Señor, ven acá. Mira, a mí me habla el Padre. Tú acabas de decir que a mí me habla el Padre, ¿verdad? No, Señor, no seas tan sufrido. No hagas eso, Señor. ¿Cómo? Ten compasión de ti mismo. No permitas que te suceda esto. ¿Para qué vas a que te golpeen y te crucifiquen? Esa no es la manera de ganarse la batalla. Y el Señor no le dice, bueno, Pedro, gracias, o no le dice a los demás, oye, Pedro, muchas gracias por tu compasión. Mira, en realidad, Pedro, tú no entiendes mi ministerio, en realidad no lo entiendes. Y no les dice a los demás, ¿oyeron ustedes? Pedro tiene compasión de mí. Ninguno de ustedes habló. Pedro fue el que dijo, ten compasión de ti mismo. Pedro, tú sí eres mi amigo. ¿Qué le dice a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. ¡Ay, Dios mío! O sea, en un momento el Padre le está hablando y él no sabe que el Padre le está hablando. ¿Se dan cuenta? No sabe que el Padre le está mostrando algo, pero en el siguiente momento no se da cuenta que Satanás le está mostrando otra cosa. Necesitamos tener los ojos bien abiertos para saber de dónde vienen las cosas. Santiago nos dice, toda sabiduría que viene con celos, que viene con engaño, que viene con pasiones, con envidias, no viene de Dios. Que viene con divisiones, no viene de Dios, viene del infierno. La sabiduría que viene de arriba es pacífica, amable, benigna. Ahora, aquí uno puede decir, bueno, pero esto es pacífico, benigno. ¿Cuánto más pacífico que diga, Señor, ten compasión de tú mismo? No quiero verte sufrir. Pero le dice una cosa especial, le dice, tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Y cuáles son las cosas de Dios y cuáles son las cosas de los hombres en las cuales Pedro está poniendo la mirada y las cosas de Dios que las debía estar poniendo ahí? Bueno, aquí él empieza a llamar a los discípulos, dice. Entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, aquí llama a todos los demás y les dice, escuchen, este es el principio por el cual acaba de decir, Pedro, tú estás mirando las cosas de los hombres y no las cosas de Dios que deberías estar mirando. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, no es una cosa así de que venga como quiera. Hay gente que predica un evangelio barato de que, ay, por favor, llega con Jesucristo que le está tocando la puerta de tu corazón y quiere, ay, por favor, déjame entrar. Dale una oportunidad al Señor. No. Aquí el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Ya no soy yo, como dice Pablo, el que vive en mí, sino Cristo. Porque yo estoy crucificado en la cruz, está muerto. Dice, niéguese a sí mismo. Primeramente es la voluntad de mi Señor y no la mía. Tome su cruz. Y no digan, es que mi cruz es mi marido, o mi suegra, o mi jefe. No, esas no son las cruces. Las cruces a la que se refiere aquí es un instrumento de tortura, de muerte lenta. Yo, ojalá que hubiera dicho el Señor, tomen su guillotina, o sea, la guillotina me mata de una vez y se murió. Pero la cruz, había gente que duraba hasta 6 semanas en morirse, depende de cómo estuviera la crucifixión. La cosa era hacerla más lenta y que la persona empezara a gangrenarse y cosas así por el estilo, y que se muriera de muchas cosas a la vez. Yo he venido delante de Jesucristo y Jesucristo me ha cambiado, me ha transformado, ha puesto su Espíritu Santo dentro de mí y ahora soy una nueva criatura. ¿Ok? De acuerdo a su palabra. Lo que yo no podía hacer antes, ahora lo puedo hacer, que es obedecer a Dios. Antes no podía, pero ahora sí. Pero Dios no me quita el hombre anterior. El hombre carnal todavía está allí, colgado, ¿verdad? Y yo tengo que traer una cruz para que cada vez que ese hombre quiere salir y hacer de las suyas, lo crucifico en la cruz. Porque yo me estoy negando a mí mismo. Cada vez que yo quiero salir a decir, no, pero es que yo quiero hacer esto, va a la cruz. Y no me gusta. A nadie le gusta eso. Pero es un sometimiento. Por eso dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero, no es lo que él quiera. Pedro,
Tú no te estás negando a ti mismo y tienes que ver que yo al negarme a mí mismo es porque voy a ir a hacer algo que el Padre quiere que yo haga en beneficio nuestro, ¿verdad? Y dice, tome su cruz, entonces sígame. No va a poder seguirme de otra manera. Y luego dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¡Qué tremenda cosa! Todo aquel que quiera de alguna manera protegerse para guardar su vida de alguna manera, la va a perder al final, porque va a terminar sin nada. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ya la hallará, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¡Qué tremendo versículo este! ¿Saben? Hay gente que diría, si yo le vendo mi alma al diablo por todo el mundo, toda la riqueza del mundo, millones de gente lo harían. Por la mitad, por la cuarta, por la milésima parte, por la millonésima parte de las riquezas del mundo. O la billonésima parte. Hay gente que lo hace por nada. Judas vendió a Jesucristo por $20. Terrible. ¿Y de qué le sirvió? De nada, aunque se hubiera ganado todo el mundo. ¿Saben? Como dijo Jim Elliot, lo he dicho en otras ocasiones, no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Lo repito, no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Qué aprovecha si yo ganara todo el mundo y pierdo mi alma? Aquí no está diciendo el Señor que yo no tengo que tener bienes. No, está hablando de mis prioridades. Mi prioridad tiene que ser Jesucristo. Porque entonces voy a estar enfocado. Mi vida va a estar enfocada para el servicio al Señor. De otra manera, voy a vivir una vida en contra del Señor. Y hay gente que ni siquiera no son capaces de ganarse nada, sino que pierden todo. Y aparte de todo, también pierden su salvación porque no tienen una relación con Dios. Aquí a lo que se refiere el Señor es a nuestras prioridades, a poner la mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Y concluye diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora el versículo 28 es un versículo un poco difícil que más bien lo vamos a explicar la próxima vez, porque la división de capítulos y versículos no fueron escritos así. Fueron hechos después de una forma, en cierta forma arbitraria, como pensaron que se deberían de dividir. Pero ese versículo que está ahí pertenecería a la sección anterior, donde dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y de hecho, en el siguiente capítulo vemos la transfiguración en donde Pedro, Juan y Jacob son capaces de ver al Señor en su gloria, ¿verdad? Delante de Moisés y de Elías en un momento de transfiguración. No se trata de que los discípulos no iban a morir hasta que el Señor viniera por segunda vez, porque obviamente esa interpretación vemos que la historia ha demostrado que no es así, ¿verdad? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente en ella encontramos, Señor, tantas cosas. Los legalismos de los hombres que impiden, Señor, que otros se acerquen a ti, cuando tú nos has dado libertad, Señor, porque tú nos has limpiado y has limpiado todas las cosas. ¿Cómo nos exhorta, Señor, a que vivamos no en esos legalismos, sino que no nos dejemos leudar, Señor? Y a la vez que podamos poner la mirada en las cosas tuyas, Señor. Que busquemos tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta, como también tu palabra dice, Señor. Y que ya no sean nuestros planes, sino los tuyos, Señor. Ya no nuestros sueños, sino los tuyos. Que nos dejemos usar con todo lo que tú nos has dado, Señor, todos los talentos y todo lo que somos y lo que nos has hecho, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.